En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente. Tomo refugio hasta alcanzar la iluminación por el mérito de la generosidad y otras buenas obras que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until enlightenment is reached. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. Sanje chodan soji chonam la chanchu bardu dagni chapsu chi dagi chinsog jipe sonam ji drola penchir sanje drupa shok. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposan en ecuanimidad, libres de apego y aversión. May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Manam katan yampe semchen tanche dewa nande vajudan tempar yurche. Dunyal dang dunyal jijudang dralwar yurche. Dunyal mepe dewa dang mi dralwar yurche. Nyering chadan yidan dralwe tamnyo lane par yurche. Ahora la ofrenda del mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten esta tierra pura. The ground is sprinkled with scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the 4 continents, and the sun and moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. Sashi Puchu Yukshi Metok Tram Riraglin Shin Yide Jampadi Sanye Shingla Mikte Puluaye Drokum Nandak Shindu Chopar Shok. Por favor, girar la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Please turn the wheel of the Dharma of the 2 vehicles and their combination according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Semchen Nanji Sampadang Loji Chedrak Jitawa Chechun Tungmon Tekpaye Choji Korlo Korduso.
Roa Jimse Rinpoche, Da Simje Jing'an De Sowan De Chunyi Jing'an De Sinje Lo Simdong De Jime Namdan De Atong De Chugo Lo Wara Sinje Lo Wara Nyambe Sinje Nashi Lo Chi Son Do Wara Sinje La Do So Chu Lam Dan Do Wara Sinje La Do So Lam Tu Pa Do Wara Sinje La Do So Chunang Yi Yi San Chao Sinje La Do So Wasa Sa Cha Chimpo Choke Ngu Do Lo Wara Sinje La Do So Pancho De Ne Shin Do Nye Bragi Chiwa Tanda Tsapara Java La Ka Tanda La Pempa Matu Na Sante Yandan Java Ka Lan Ja Pashi Jamba Dan Java La Tenji Tenji Sabja Jan Zumbrada Chuchen Jato Jerema La Ka Lo De Shin Do Ka Mendo Sum Uramada Javaranga Yan Tavanya Turani Mani Betu So Yanda Mada Paran Dongich Le lo nyo le pala sinde tabo me shen pala sinde mada dinge den dan da dove jen je kala da dan son dove sena na we lo da ti. Zan ba che we ja nyan jon do de je na de je pon do jo na mo jo za da ni he je me da che wo de ne na 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 do ya pe ne da ma yin do je zo dong pe do ba we dinge. Tam dan je long da bo dong 叫我更多样的老毛当，这面去见把老毛去见，少个老爹爹差不多呢。都结钱给光把鸟头说，上就成就人不去，马就不能解决结果年把了吧，帮那帮多陪我。Okay, so now welcome everyone. Bienvenidos a todos. Buenas Uh, noches. now we'll continue studying book of the Gonzalo Shalom, the words of perfect my teachers. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de este texto, las palabras de mi maestro perfecto. So, and we were, the subject is about the few months ago, we can still talk about the bodhicitta, okay? Y en este punto aún seguimos hablando sobre la bodhicitta. Okay. In essence of the bodhicitta, the practice is about the practice of the six perfections, which is we done talk. Y recuerdo que de la práctica de la bodhicitta, su esencia es la práctica de las 6 perfecciones, lo cual ya hemos venido completando. Now there are more the essence of the essence now. All the six perfections, the essence of the practice here. Zapata Rinpoche says, the essence practice is about the great compassion, which is inseparable nature of the emptiness. Entonces, cuando hablamos de la esencia de la práctica de las 6 perfecciones, Sapatro Rinpoche señala que se trata de practicar la gran compasión unida con la vacuidad. So, which is we discussed about last week, few things. Y la semana pasada estuvimos hablando algunos detalles sobre esto, esta unión. Okay, so now let's of course, let's start to continue talking. First, we should start to think about what that means, the word, the meaning of the word, compassion and emptiness. Entonces, para continuar, es importante tomarse un momento
y reflexionar qué significa esto, qué significa la unión de la compasión y la vacuidad. Oh. Is it recording? Is it happening? I think so, Lamala, yes. Yeah. Okay. Thank you. Awesome. Or just report. Then I don't know. This Peter again and again. I cannot. I don't know. We have opportunity to say about certain time. So taking opportunity, take record it, and then somebody maybe next time, somebody interested to want to listen, maybe benefit. So that's why the recording is for important for right now. Okay. Yes, Lamala, we are completely aware of that, and we are doing all the recordings, and all the sessions are being stored in a YouTube channel. Okay. Thank you. Thank you. I really appreciate it. And certain times, as of course, certain time when I talk, of course, it all happens to every teacher. So certain time, whatever teachings, it comes to the very natural and sometimes it doesn't come at the natural way, actually, whatever it is. And they won't be repeated, right? Right. Okay, allow me to translate that. So no. Lama, Okay. Lama me comenta sobre la importancia de grabar esta clase y señala específicamente que esta clase que vamos a escuchar es muy importante. Y me pregunta, por favor, asegúrate de estar grabando esta clase, porque aquí van a surgir enseñanzas que a lo mejor no volveremos a escuchar. Están surgiendo en este momento de forma espontánea, de forma natural, y quizás, aunque las repitamos, no volvamos a decirlas igual. Entonces, asegúrate de estar grabando esta clase. Y yo le estoy asegurando que sí, que tenemos un canal de YouTube que es el almacén de todas estas clases donde podremos volver sobre esta clase si desean. Okay. So now we're talking about the first two, very important as an academic point of view to understanding first what this compassion means. Of course, many of you know it. Entonces, lo primero es entender desde el punto de vista académico qué significa la palabra compasión. Y quizás muchos de ustedes ya lo sepan. So the compassion is a very simple way of putting, as we usually in the prayer, Paul measurable prayer says the wishing living beings, they are all the sufferings and the causes of suffering. Entonces, cuando hablamos de la compasión, tomamos, por ejemplo, esta oración de los 4 inconmensurables. Y allí hay una oración que dice que la compasión es desear que todo el sufrimiento y las causas del sufrimiento So then we call sometimes a great compassion. Great compassion means which is compassion is not just for self and others, which is for self and others, all living beings. Nobody live, including everyone, for including all our generally. There is no enemies, but including everyone's there. Entonces, esta compasión se refiere a este deseo de liberarse del sufrimiento y de las causas. Pero luego tenemos la gran compasión. Y esta gran compasión es desear que todo el sufrimiento y todas las causas del sufrimiento, no solo de nosotros, sino de todos los seres, incluyendo a aquellos que percibimos como enemigos, que todos sean liberados del sufrimiento y de sus causas. So that compassion, the great compassion, is come from where?
it is come from the great loving kindness. Okay. Oh, Entonces, ¿de dónde viene esta gran compasión? Ella viene de lo que llamamos también la gran bondad amorosa. without the loving kindness, there's no way to be developed great compassion. Oh, De hecho, si no tenemos esta gran bondad amorosa, es imposible desarrollar la compasión. mm. So that kind of thoughts and a relative level, talking about here, the relative level, the loving kind thoughts and compassion thoughts, the thought is so important. Oh, Entonces, en el nivel relativo, hablar sobre el amor y la compasión es muy importante. So, so therefore, here talking about that compassion is that kind of relative compassion is the inseparable nature of the emptiness. Entonces, cuando hablamos de esta compasión relativa, se trata de entender que la compasión es inseparable de la vacuidad. Now here talking about the emptiness. Let's think about the emptiness means. Oh, Entonces, al hablar de vacuidad, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa vacuidad? oh. So here emptiness, emptiness means, as I always says, the best way to understanding. Soon as you hear it, any teaching or any practice is emptiness should have a right way to understanding. The best way is the emptiness is not the empty. Emptiness is about the interdependent interconnections. Entonces, cuando hablamos de vacuidad, ¿qué es la vacuidad? Y yo les digo, cuando oyes esta palabra vacuidad, cuando oyes una enseñanza o una práctica que se refiere a la vacuidad, lo primero, lo más importante es que no se refiere a algo vacío, no es vacía, se refiere a la interdependencia o a la interconexión. So therefore, how to understanding the emptiness here? The best way to first thing is the understanding of the interdependence and understanding of real emptiness. That is the best way to understanding. Entonces, la mejor forma de entender la vacuidad es entender la interdependencia. Y para entender la interdependencia, lo mejor es entender la vacuidad. So now here, we're not going too far here, just a very simple putting here. The most you study about the Heart Sutras is very important. Heart Sutra says, form is empty. Entonces, vamos a explicarlo en palabras simples. Tal como se enseña en el Sutra del Corazón, el Sutra dice, la forma es vacía. Oh. So it has a very profound meaning itself, actually. Pero cuando oímos esto hay que entender que esto tiene un significado muy profundo. Oh, this it talking about the core basic fundamental important emptiness. Form is empty, emptiness is form, the second one. Entonces, cuando comenzamos a estudiar sobre la vacuidad, primero leemos esto. La forma es vacía.
Y lo segundo es cuando dice, y el vacío es la forma. Hay que entender a qué se refiere. Okay. So then third one is so Zule Dongbani Yimayin. The emptiness form is not separable of form is not inseparable of emptiness. Y la tercera frase dice, la forma no es inseparable de la vacuidad. Then fourth one is talking about the emptiness is not separable of form. Y la cuarta frase dice, la vacuidad es inseparable de la forma. Okay, so whatever it is very profound teachings, it is very profound meaning itself as well. Y bueno, esto realmente es una enseñanza muy profunda. So what is talking about now here to understanding about here compassion. Okay, compassion is the true nature is compassion. The ultimate nature is empty. Entonces, recuerden de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la compasión. Entonces, cuando aplicamos esto a la compasión, tenemos que entender cuál es la naturaleza última de la compasión. Y eso se refiere a decir, la compasión es vacía. So compassion itself is not separable of emptiness. De hecho, es también decir, la compasión en sí misma es inseparable de la vacuidad. So now what is it talking about is actually talking about the everything is interdependence. Entonces, de lo que se está hablando aquí es de que todo es interdependiente. Oh, the one very important to understanding about the interdependence, one is called dependent each others, the emptiness. Entonces, cuando estamos hablando de entender sobre la interdependencia, ¿qué es lo que significa? Que una cosa es dependiente de la otra y por eso se le llama interdependientes. Oh, like this emptiness is the compassion is depending each others. Oh, Por tanto, la compasión y la vacuidad son interdependientes la una con la otra. oh. So another understanding of the interdependence, how they're talking about it, it is cause and a result of emptiness. I mean, not the interdependence. Y la otra forma de entenderlo es sobre esta interdependencia es entenderlo como causa y resultado. Oh, Es decir, compasión y vacuidad como causa y resultado. so therefore, so it is very strong. They're talking about the relative things, compassions, ultimate compassion is inseparable. It's there, everything. So, Entonces lo que estamos diciendo es que cuando hablamos de la compasión relativa y hablamos de la compasión última, en realidad todo está incluido ahí. okay, relative compassion is what? The relative compassion is, for example, we just cultivating compassion thought, okay? Wishing living beings free from their suffering, causes of sufferings,
and so on. That is relative compassion. Entonces, ¿qué es la compasión relativa? La compasión relativa es cuando uno cultiva pensamientos positivos, compasivos, en los cuales tú deseas liberar del sufrimiento y de sus causas del sufrimiento a todos los seres. Eso es la compasión a nivel relativo. Oh, the ultimate compassion is what? The ultimate compassion is which we cultivate thought that is inherently does not exist itself, is empty. Entonces, ¿qué es la compasión última? La compasión última es cuando tú cultivas estos mismos pensamientos de la compasión relativa, pero añades el hecho de entender que inherentemente no existe la compasión, es vacía. Also that ultimate compassion inherently does not exist, that relative compassion. Entonces, cuando tú entiendes esta compasión última, es entender que la compasión relativa no existe de forma inherente. Oh, that is called emptiness talking about. Y a eso es a lo que llamamos vacuidad. Estamos hablando de la vacuidad. Okay. So here emptiness, like a simple emptiness talking about what? In the Heart Sutra. Remember? Heart Sutra. Emptiness does not have form. Entonces aquí estamos hablando, recuerden, de la vacuidad. Y estamos tomando la compasión tal como se describe en el Sutra del Corazón cuando dice, la vacuidad no es más que forma y la forma no es más que vacuidad. Emptiness does not have sound. La vacuidad no tiene sonido. So emptiness does not have all the five skandhas beyond the, how say, existence. Es decir, la vacuidad no tiene los 5 eskandas o los 5 agregados, está más allá de ellos. So then there is the emptiness talking about in the Heart Sutra, remember? So Y así es como se describe la vacuidad en el Sutra del Corazón. Recuerdan que esto lo estuvimos estudiando. emptiness have beyond decrease and increase. Porque de hecho la vacuidad está más allá de estos extremos de aumentar o disminuir. So the nature of emptiness is beyond the how to say beyond the path and beyond achievement. La vacuidad también podemos decir que está más allá de el camino y del logro. Also, so that's how to understanding about emptiness means actually the best way understanding is emptiness means interdependence.
Y por eso les digo que la mejor forma de entender lo que es la vacuidad es entender la interdependencia. The most important part is the has to know how to do a practice part. Okay. Entonces, claro, lo más importante sigue siendo entender cómo practicar esto, cómo llevarlo a la práctica. Now, practice time, what we do, we have to first always developing relative compassion, as I say. It's very important. Entonces, en el nivel relativo, hay que recordar que hay que continuar practicando y desarrollando la compasión, y esto es muy importante. So when you develop great compassion, the relative level, great compassion, relative level, and look at that nature inside, how you feel it. Entonces, cuando vas a desarrollar la compasión, comienzas a practicar esta compasión al nivel relativo. Comienzas desarrollando estos pensamientos positivos, compasivos, y luego miras su naturaleza. Y cuando contemplas esa naturaleza, observas o notas lo que sientes sobre esos pensamientos. Or the beginning for us, it's very important to really develop relative compassion, always working hard. Oh, Entonces, al principio, es muy importante para nosotros trabajar muy duro para desarrollar este tipo de compasión relativa. or when we develop that kind of cultivate that relative compassion, so in our heart, feel sometimes very warm and peace. Entonces, esto les digo, esto es muy importante porque cuando tú cultivas esta compasión relativa y se desarrolla en tu corazón se siente luego muy tranquilo y muy en paz. Or our heart, mind is becoming so blissful. De hecho, nuestro corazón se vuelve gozoso, dichoso. Not just that, when you develop, of course, many of you may have experienced, and not just the mind and the heart, you feel your physical body, all are very warm, kind of, you know, relaxing, calm, peace. It is possible, blissful. Y no solamente esto beneficia tu mente y tu corazón, sino que tu cuerpo físico también se beneficia. Tu cuerpo se resiente relajado, suelto, se siente en paz y dicha también, todo tu cuerpo. Or you may have many, I cannot express sometimes, the lots of wonderful experience within in your body and the mind when you well develop that relative compassion. Y quizás algunos de ustedes hayan podido sentir esto, algunos seguramente lo han sentido, y Lama dice, yo no puedo expresarles en palabras estas experiencias maravillosas que surgen de la práctica de la compasión y del amor, pero definitivamente son maravillosas. Or sometimes when you very well develop whatever, you feel so kind of tear comes from the eye when you see it. You're wishing living beings, they're suffering, wishing them, carrying them, wishing free from their suffering. What should I do? What can I do? It so the feel strong emotion rises that, eyes
rises from the tears and so forth. Bodies are sometimes shaking, something like that. It happens a lot. It's possible. Those are wonderful experiences. So. Entonces, cuando tú has desarrollado este tipo de compasión, entonces realmente es increíble porque, por ejemplo, salen lágrimas de tus ojos al mirar el sufrimiento de los demás y piensas que deseas liberarlos, piensas qué puedo hacer para ayudarles. Y este sentimiento es intenso, puede ser tan intenso que tu cuerpo incluso se sacude o tiembla y tienes este anhelo de liberar a los seres del sufrimiento. Y hay muchos tipos de experiencias maravillosas como esta. Also, it become our when we develop that compassion, become our mind and heart is so soft, very soft, oh, like a water, Oh. Cuando se desarrolla esta compasión, entonces tu cuerpo y tu mente son suaves, son como agua, totalmente flexibles. Not just that, there's many other external wonderful experience too. Y no solo eso, hay toda clase de experiencias externas también. Or when we have a great compassion, or well developed, then we go to meeting with the people, talking with the people. It has a very wonderful feelings there. Some people experience, some not. It depends on people. Or people experience it, people enjoy it, or people feel kind of relaxed, people receive their compassion, and so forth. So it happens a lot. What some do, some not. It does. It's all kind of stuff. Yeah. Entonces, cuando hay esta gran compasión, hay experiencias, por ejemplo, que surgen cuando hablas con las personas. Y entonces se siente esta experiencia donde las personas están relajadas, se benefician, se inspiran y surgen otro tipo de experiencias de conexión con los demás. Y hay que entender, esto depende de cada persona, pero pueden surgir toda clase de experiencias diferentes cuando se desarrolla la compasión. So now back this time, when we develop that kind of great compassion thought within oneself, which we're talking about right now, or when we well develop that compassion, Entonces aquí estamos hablando del tiempo de cómo practicar. Entonces, cuando estamos practicando y desarrollando esta gran compasión, also then oneself back this time, you must see that compassion is inherently does not exist itself. entonces durante el tiempo de tu práctica, debes ver, debes no olvidar que la compasión relativa no existe de forma inherente. Or exist as only it is interdependently, cause and effect, or depending each other. That's the only way it is exist. Inherently does not exist. That means emptiness. Entonces, cuando tú observas por qué esta compasión relativa no existe de forma inherente, es entender que solo existe de forma interdependiente. Y esa forma interdependiente significa que surge como causa y efecto. Y cuando tú te das cuenta de que solo es causa y efecto y que
está surgiendo de forma condicionada por una causa, a eso es a lo que se refiere la vacuidad. So then our mind, we were talking about the practice part, then our mind resting into the deep insight meditation, insight relaxing, resting nature state inside. Oh, that's a way to do practice, which is compassion inseparable of emptiness. My understanding. There may be maybe other things possible. Okay. Entonces, cuando la mente comprende esa relación de la compasión relativa con la vacuidad, descansa en esa meditación, en ese reconocimiento de forma introspectiva. Y luego que tú descansas en esa naturaleza profunda de la comprensión, de la vacuidad, de la compasión, entonces puedes relajarte y entenderlo. Also, that is the reason how important it, that is the only way to the real, to free from our own suffering, and that can be helped. Free from others' suffering, that is the essence of practices, to benefit other living beings. Entonces, esa es la razón por la cual meditamos de esta manera, porque lo haces para poder liberarte primero de tu propio sufrimiento y luego poder beneficiar a otros a través de esa misma experiencia. Por eso es que lo hacemos. Point is, practice time is really have to hard work for the relative compassion first, and inseparably practice really ultimate compassion, which means emptiness, okay, inseparable. So then working for this together, inseparable, again meditate, again practice, and then not just meditation, actions of the six perfections, continue working towards to that, benefit for living being and for self, I think so. And that's the talking about here. Entonces, por eso es que en la práctica tenemos que esforzarnos muy duro para desarrollar esa compasión relativa. Y una vez que has desarrollado esta compasión relativa, trabajas en reconocer la compasión última. ¿Y cuál es el objetivo? Poder unirlas a las dos. Y una vez que se unen, entonces obtienes el beneficio para ti mismo y para los demás. Okay, so now here Prabhupada Rinpoche taking quotation from one of the great Mahasiddha Saraha's talk. Ahora, Zapatel Rinpoche hace una cita de uno de los grandes mahasiddhas o maestros llamado Saraha. Well, Saraha said here, Nyingji Tang Tal Tungni Tawa, Nyingji Tang Tal Tungba Nik Tawa. Okay, Nyingji Tang Tal Tungba Nik Tawa, Tene Lamcho Nyeba Mayinte, Kalte Nyingji Bashi Gomnaya, Kowa Nirne Tarba Yuetam Ji. Kangla Nipo Yuebar Churbate, Slipper Mine Yangi de Mine Shi Song Sos. Can you read the translation slowly, please? Without compassion, the view of emptiness will never lead you to the sublime path. Yet meditating solely on compassion, you remain within samsara. So how could you be free? But he who comes to possess both of these will neither dwell in samsara nor in nirvana dwell. Lama, as she's reading, could you ask her to break it into sentences so I can translate? Sure, yeah. Without compassion,
The view of emptiness will never lead you to the sublime path. Sin compasión, la visión de la vacuidad nunca te conducirá a la realización del camino. Yet meditating solely on compassion, you remain within samsara. So how could you be free? Igualmente, si meditas solo en la compasión, permanecerás en el samsara. ¿Cómo podrías liberarte de esa manera? But he who comes to possess both of these will neither in samsara nor in nirvana dwell. Pero aquel que tiene ambas no permanece ni en el samsara ni en el nirvana. Inje tangzhe tongpo ni tawa tenne lamsho nye ba ma yin de. Actually, the all here talking about compassion, of course, it's very important as we talk. Each time develop this, and let's talk about the practice part, okay? We develop this relative compassion each time. So all with as a meditative point of view, okay, the sitting meditation, we develop relative compassion thoughts, then always remain into the deep insight after that. Okay, that's the way to practice actually. Then gradually more and more, that naturally comes, is inseparable. Entonces, aquí estamos hablando desde el punto de vista de la práctica. En la práctica hay que trabajar para desarrollar esta compasión relativa y hay que trabajar mucho. Cada vez que estamos practicando debemos trabajar en desarrollar este tipo de compasión. Desde el punto de vista del meditador, se trata de desarrollar esta compasión relativa y luego permanecer en la meditación introspectiva. Y así, eventualmente surge esta experiencia donde se unen las dos. So actually the philosophically point of view, relative and ultimate is inseparable nature. Their reality nature is. De hecho, desde el punto de vista filosófico, la verdad relativa y la verdad última son inseparables. So when we practice time, the relative thoughts to develop well, then remain into the free from thoughts in a natural state, deep inside meditation. I think that's a way to practice. Okay? Entonces, pero en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Primero desarrollamos estos pensamientos compasivos, relativos, y luego meditamos libre de pensamientos, que quiere decir permanecer en la introspección profunda, en el estado natural, y eventualmente va a surgir esa experiencia de unión de las dos cosas. Also, that is inseparable nature, actually. You know, the relative compassion itself is the emptiness. Emptiness itself is compassion. So what they're talking about. Entonces, de esto es lo que se trata. Primero, meditas en los pensamientos relativos de la compasión y luego meditas en la meditación introspectiva, que es la que se refiere al estado de vacuidad. Y finalmente, surge esta comprensión de la naturaleza inseparable, porque te das cuenta que la naturaleza de la compasión es la vacuidad y la naturaleza de esa vacuidad es la compasión, y te das cuenta que son inseparables y tienes esa experiencia. So the most important part is has to be practice, then have to experience. It's important, okay?
whatever practice, relative compassion or ultimate compassion, inseparable compassion, emptiness, to experience this first, this developing from the thought, and then experience in this experience from the body, all the senses. It's very important. So then I have to look about that after that, to let go all those things as possible. Entonces aquí, ¿qué es lo más importante? En la práctica, la experiencia de la práctica significa primero cultivar estos pensamientos relativos, lo cual hacemos, digamos, pensando. Y luego, ¿cómo unimos esta práctica relativa con la práctica de la compasión última? Cuando has desarrollado estos pensamientos, luego comienzas a experimentar cómo se siente tu cuerpo, lo que surge de tu cuerpo, y finalmente dejas ir esa experiencia. Y así vas entendiendo esta unión de la compasión y la vacuidad. So, so it is, generally speaking, is through study, through practice, can develop realizing the great compassion, inseparable nature of emptiness. It is possible. Entonces, generalmente hablando, a través del estudio y la práctica, sí es posible desarrollar esta experiencia de inseparabilidad de la vacuidad y la compasión. I don't know, I would say this or not, I don't know. Maybe you. Let me say it this way, okay? Whether you believe or not, sometimes compassion, in order to ordinary person, in order to recognize your own compassion and the great compassion, which is we're talking about here, inseparable nature compassions are, it really depends on your own root masters. Entonces, voy a decirlo. Si ustedes lo creen o no, bueno, eso dependerá de ustedes, pero hay que decirlo. A veces, para que una persona ordinaria pueda reconocer la compasión y luego la gran compasión, dependerá en mayor medida de quién es su maestro raíz. The person, the great person, the master, whoever he or she, realizing as a realizing being, if he or they realizing totally great compassion, and then teaching, explaining first to the student, and student realize it right away. It's stuck, it remains with you all the time. That is also very rare, but it is possible. Entonces, una gran persona es aquel que ha tenido esta realización. Y este ser realizado puede ser él o ella cuando enseña y explica lo que es esta gran compasión. El estudiante puede realizarla de inmediato y esa experiencia se queda contigo para siempre. Y esto es posible, dice Lama Gursan. Through our knowledge, academic study, and it is wonderful. There's so many knowledge, you get it, but we don't get the real compassion. Entonces, el conocimiento académico, bueno, es maravilloso tenerlo, claro que sí, pero eso no te va a llevar a tener la compasión auténtica. So therefore, sometimes
we can learn great compassion. It's not necessary. Also, sometimes it's not necessary to be great being. That great being I did not mean to be anything else. Great being means who has a great compassion. So we can learn from them, from their actions, from their, whatever I say. So we can learn and realize our own compassion through that blessings. It's possible. Entonces, aquí cuando yo digo un gran ser, no me refiero a que hay que ser un gran ser para que enseñe sobre la compasión. Aquí hay que entender que un gran ser se refiere a aquellos que tienen gran compasión. Entonces, si tú encuentras a esa persona, puedes aprender de esa persona y realizar la gran compasión a través de sus bendiciones. So the great compassion is beyond the word, actually. Pero de hecho, la gran compasión está más allá de las palabras. For my understanding is the great compassion beyond the word, but still you can experience it's the great, immeasurable experience in your heart certain time. When you practice time, it is possible. Certain time you receive from teaching from him or her, that is possible. No? Entonces, esta gran compasión está más allá de las palabras, ciertamente, pero aún así se puede sentir, puedes tener esa experiencia y es una experiencia inmensurable en tu corazón que puedes volver a sentir, por ejemplo, al recibir enseñanzas, al escuchar algo importante, tú puedes sentir esto nuevamente. So, 人家不是讲的，口完的呢，你嘛，人家不可以嘛。So therefore, once what the saying is, that Sarahas, once a true develop, great compassion, which is inseparable of emptiness, so can free from the all to samsara, to reach enlightenment, Buddhahood. No. Entonces, en resumen, lo que está diciéndonos Saraja aquí es que para poder alcanzar la liberación es necesario desarrollar ambas, la experiencia de la compasión que es inseparable de la vacuidad. Solo así puedes trascender y liberarte. Okay. So now one more Nagarjuna, the word it says here. Tongni Ninji Ningboji Chanchu Juba Kaji Laos. Can you say? Emptiness, of which compassion is the very essence, is only for those who want enlightenment. Y entonces el gran Nagarjuna dice, la vacuidad y la compasión es la esencia de todo y solo está para aquellos que anhelan la iluminación. Okay, so now is this next one is the same. Choji Laji Lan Rom Tembe Chutamje Jan Tardu Kala Shibe Chutamje Tardu Tongni Ninji Ningboji Yin Song. Adishas. Okay, so Atisha then says, of all teachings, the ultimate is emptiness, of which compassion is the very essence. Y ahora Tisha dice, de todas las enseñanzas, la más importante es la vacuidad y de la vacuidad su esencia es la compasión. You want the rest of the quote too, though? Okay, so the rest one is for example,
Penan jikdena min bawo chikdup chawa ne tamchi nyambon rowa yin bayin rowa yo bayin pe deshin do men be bawo chikdup dawo shu ni dongpa ni ji tuen dona ni mubo tamchi ji nyambon rowa yin song. Next one. And the teacher then goes on to say, it is like a very powerful medicine, a panacea, which can cure every disease in the world. Y And- esta es, oh, sorry. Go ahead. Esta otra cita es de un maestro llamado Gozampa que dice, la enseñanza de la compasión es como una gran medicina que cura todas las enfermedades, la compasión y la vacuidad. And just like that very powerful medicine, realization of the truth of emptiness, the nature of reality, is the remedy for all the different negative emotions. Entonces, así como la compasión es la gran medicina que cura todos los males, entender o realizar la naturaleza de la vacuidad es la medicina que cura todas las emociones aflictivas. Okay. So, also this, all the questions asked by Atisha's student, Dromten Bas, it's very important. Y luego entonces están unas preguntas que le plantea uno de los estudiantes de Atisha a Atisha llamado Drontompa. So now this is talking about here, especially for inner, in order to really the best medicine for the inside, in our heart, the mind, for all emotion. They're talking about most of the mind, okay? There's compassion. The inseparable emptiness is the essence of practice. Y esencialmente lo que él dice es que de todas las enseñanzas, la esencia es practicar la compasión inseparable de la vacuidad. Okay, so then, there's more, Dromtompa asking more questions here. Then we'll continue next week, okay? Oh. Y bueno, aquí Drontompa sigue haciendo más preguntas a Atisha, pero de eso vamos a continuar hablando la semana próxima. Also, if you have a reading Atisha's story, somebody have opportunity, so please read it. Atisha and Dromtompa. It's very wonderful, great realizing being, master. Y de hecho, leer esta historia de Atisha y Drontompa es algo muy bueno. Si tienen la oportunidad, deberían leerlo. Okay, we're going to stop here today. Thank you again, everyone. Thank you, Soldela, as well. Okay, thank you, Katie. Vamos a entonces a parar aquí. Muchas gracias a todos ustedes. Thank you, Lamala. Thank you, Katy La, for your help. Vamos a hacer la dedicación. Now we are going to do the dedication prayers. Dorje Chan, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma, Gampopa, Palmadrupa y Señor Tricumpa, por favor confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los Dhammas Kaya. Por esta virtud, que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas. Por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal.
por la bendición de la indivisible orden de la sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso Lama raíz y lamas del linaje. Asamblea divina de Yidams y asambleas de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis morando en las 10 direcciones. Por favor, escuche mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio, que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte, que no muera confundido, que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata, que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los 3 tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Rikumpa Ratna Sri, quien es omnisciente Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las 3 joyas preciosas, Padma Pani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría. Usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted que es la luz del Dharma tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el clan Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jigten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Sanjo Sencho Rambo She Maji Wala Well, thanks again, everyone. Okay, take care.